Hola hermanos y amigos, pues me alegra estar con ustedes nuevamente con un devocional y vamos a estar estudiando y mirando algo del Salmo 19 en este día. Yo estaba leyendo hace 3 días algo en la prensa y me sorprendió mucho leer sobre la caída en el pecado de un hombre que yo en ese momento respetaba bastante. Y era un profesor de hebreo de una universidad muy reconocida de Oxford, en Inglaterra. Y este hombre, pues al hombre la policía le encontró 28,000 archivos pecaminosos. No voy a profundizar mucho en lo que eran y eso, pero de cosas ilegales. Y obviamente él tiene que ir a la cárcel. Y estaba leyendo sobre él fue pastor varios años incluso. Entonces, eso fue algo que me dio un shock grande, un choque. Y estaba pensando en qué tan fácil es que el pecado nos engaña, que el pecado obra en nuestra vida de manera tan sutil en donde ya terminamos atrapados en él. Y cuando leemos aquí en el Salmo 19, vemos la forma de evitar el pecado. Vemos aquí en el Salmo 19, la primera parte habla de la creación de Dios y cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y él habla de eso. Después en el 7 empieza a hablar de la ley de Jehová. Dice, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y habla de la palabra de Dios del 7 al 10. Quiero enfocarme en los versículos 11 al 14 y vamos a leerlos primero. Tu siervo es además amonestado con ellos, es decir, hablando de lo que él ha mencionado sobre la ley de Dios, los mandamientos del Señor, el temor del Señor, los juicios de Jehová. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y mencioné a ese hombre simplemente como un ejemplo de cómo el pecado nos puede engañar, cómo el pecado nos puede hundir. Porque el hombre estaba totalmente inmerso en eso, pero nadie sabía. Y vemos aquí que el salmista David nos da algunas ideas de cómo evitar caer en el pecado de esa forma. Me hace pensar en lo que dice Pablo también en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y cada vez que escuchamos una noticia triste de una persona que ha caído en el pecado, eso nos debe recordar que nosotros también no estamos exentos. Nosotros también estamos en peligro. El problema es cuando no lo reconocemos. Y vemos aquí que David habla de su propensión a pecar. Pues habla aquí de que él pide a Dios que le ayude con su pecado. Y vemos aquí en el 12, habla de los errores de uno. Líbrame de los que me son ocultos. Y creo que eso es clave. Cada día pedirle a Dios, Dios, ayúdame a ver en dónde estoy fallando, en dónde no veo mis luchas o mis tentaciones, en donde quizás tengo un pecado que no veo en este momento. Creo que eso es muy importante. También ahí en el 13, preserva también a tu siervo de las soberbias. Ahí la soberbia toma muchas formas. A veces pensamos que solamente aquella persona orgullosa que pues hace alarde de sus obras y todo lo que ha hecho y habla mucho de sí misma. Pero vemos aquí que esa soberbia puede tomar la forma quizás de no examinarse bien. De pensar, no, estoy bien. Cuando no hemos tomado el tiempo para examinar profundamente nuestro corazón. Y entonces dice que no se enseñoreen de mí.
Y es muy interesante, esta es la misma palabra que vemos en Génesis 4:7. Ustedes recuerdan la historia de Caín y Abel. Y Caín ofreció su ofrenda al Señor y el Señor no se agradó de su ofrenda. Y vemos en ese pasaje que se puso de mal genio y después escuchen lo que Dios le dijo. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es la misma palabra. Dios quería que realmente Caín dominara su pecado. Y habla de su pecado como una bestia salvaje, que está ahí en la puerta, que quiere entrar. Sabemos que Caín no hizo lo que Dios quería y no hizo lo que David nos dice que debemos hacer aquí. Pero como cristianos no estamos bajo el dominio del pecado ya. Ya como hemos visto en Romanos, tenemos la libertad en Cristo y podemos vencer el pecado siempre y cuando seamos humildes y lo reconozcamos cada día. Él dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y vemos aquí que David en este punto de su vida podría decir eso, pero sabemos que después él cayó en pecado, precisamente por no seguir su consejo acá. Me gustó mucho lo que dijo el pastor Alfredo el domingo sobre cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, cuando pensamos en nuestra debilidad más grande, el Espíritu está ahí para ayudarnos con esa debilidad. Miren el 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En todo esto, el enfoque nuestro debe ser en quién es nuestro Dios. David habla ahí de él como su roca y como su redentor. Porque a veces pensamos, no, yo no quiero que nadie sepa que tengo este pecado. Pero debemos más bien pensar en quién es nuestro Dios. Él es nuestro redentor. Él es nuestra roca. Y debemos enfocarnos en Él para exaltarlo con nuestra vida. Y en el Evangelio nos enseña que podemos ser honestos sobre nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Por lo tanto, no nos debe costar tanto decir, sí, yo he pecado, yo soy pecador, yo estoy luchando con esto. Y cuando tenemos esa humildad, Dios nos va limpiando, Dios nos va ayudando a vencer ese pecado. El problema es cuando lo tenemos escondido en las tinieblas, porque ahí crece el pecado. Cuando lo sacamos a la luz para confesarlo, ya se marchita ese pecado. Como dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por lo tanto, hay siempre la posibilidad de arrepentirnos, de confesar nuestro pecado, pero cuando lo escondemos, no. Entonces los animo, mis amados hermanos, a pensar, ¿será que hay un pecado oculto en nuestro corazón? ¿Será que hay algo que nos está tentando y no le hemos mencionado a nadie eso? ¿Será que somos soberbios con eso y pensamos que sería muy débil confesar el pecado o mencionárselo a otra persona? Pues cuando hacemos eso es cuando estamos muy en un peligro inminente, porque Dios quiere que seamos humildes e íntegros de corazón. Y entonces los animo a meditar en estos versículos, el 11 al 14, y si meditamos en esto cada día, en cada tiempo de oración, en nuestro devocional, Dios nos va a guardar del pecado. Bendiciones.